Ahora mismo, mientras escuchas este podcast, hay miles de millones de transistores trabajando para ti. Posiblemente dentro de un objeto que tienes dentro del bolsillo. Y lo más loco de todo esto es que cada uno de esos transistores es tan pequeño que en la punta de un dedo podrían caber más que personas hay en este planeta. Hoy vamos a hablar de cómo hemos pasado de ordenadores del tamaño de una habitación, que parecían aquello calderas industriales, a meter auténticos cerebros digitales dentro de un teléfono móvil. Pero antes de contarte cómo han evolucionado los microchips, cómo ha sido su historia, os tengo que contar una cosita importante. Y esto va a marcar un antes y un después si te dedicas al mundo de las ventas, ¿vale? Porque si eres comercial o vendedor, vender no va de suerte, va de método. Y en el Club de la Venta te damos justamente eso, una formación online aplicada, más de 20 formaciones, un nuevo curso cada mes, una comunidad de vendedores que te acompaña, retos mensuales y directos con casos concretos para que pases de una vez por todas de la teoría a la acción. Esta semana, como en todo el año, dos temas. Tema avanzado, preparación de ferias. ¿Qué hacer durante la feria? Si vas a ir a una feria, pues lo mejor es aprovecharla al máximo. Y esta semana te explicamos cómo hacerlo mientras estás allí. ¿El nivel básico cuál es? Las preguntas en ventas. Un tema, vamos, de los más importantes dentro del ciclo de la venta. Con lo cual, tienes que apuntarte ya, porque tanto estés en nivel avanzado o en el nivel básico, pues puedes formarte y preparar tu cuerpo para estar a punto en ventas. El gimnasio de las ventas, ¿dónde? En el Club de la Venta, formación, comunidad y acción para comerciales que quieren marcar la diferencia. ¿Cómo entras en el club? Pues muy fácil, elclubdelaventa.es. Y recuerda que vender mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de método. ¡Arrancamos ¡Arrancamos motores! motores! Bienvenidos a los Tendencieros Industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera. Ven y únete, que la diversión nos espera. La semana pasada, Iker, no sé si recuerdas, estuvimos hablando de Zara, ¿eh? No de Zahara de los atunes, sino de Zara, la tienda de ropa. ¿Y por qué hablamos de Zara? Pues porque Zara no es una tienda de ropa, es una logística, son fábricas de proximidad, son tiendas que funcionan como sensores, tiene una estrategia que prioriza la velocidad sobre el coste y todo ello bajo el paraguas de Inditex. Entonces, de todas estas cositas hablamos la semana pasada y si Bueno, quieres saber de lo que hablamos, pues ya sabes, escucha el episodio después de este, aquí donde nos estás escuchando ahora, en esta plataforma de podcasting, en este vídeo de YouTube o en nuestra página web tendenciosindustriales.com. ¿y hoy qué vamos a hacer? Pues hoy vamos a hablar de la historia del microchip, un invento que, pues bueno, arrancó el mundo moderno gracias a él. Nvidia vuelve a sorprender al mundo con nuevos microchips capaces de mover modelos de inteligencia artificial gigantescos en tiempo récord. Pero claro, ¿qué pasaría si mañana desaparecieran todos los microchips del planeta? Pues nos quedaríamos sin móviles, se pararían todas las fábricas que están automatizadas, con lo cual todas, nos quedaríamos sin internet, solo arrancarían los coches vintage, todos los nuevos no arrancaría ni uno. Solo arrancarían los clásicos y por supuesto Iker, ¿eh? ¿Qué pasaría ahora que ya no queremos tener dinerito en la cartera? ¿Eh? ¿Qué pasaría con eso? Los bitcoins, ¿eh? Los bancos dejarían de pagar, ¿eh? No podrías ir a la tienda y comprar el pan con el teléfono móvil, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y lo más curioso es que, ¿sabes? Que nadie se acuerda de los microchips hasta que hipotéticamente faltaran, ¿eh? Nadie se acordaría, ¿eh? Y todo esto que parece magia, en realidad estos microchips son el sistema nervioso de toda la civilización moderna actual, ¿vale? Porque sin ellos no estaríamos donde estamos, ni habría inteligencia artificial moderna. Y bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver cómo esas pequeñas piezas de silicio
han terminado cambiando la industria y cómo hemos llegado hasta donde estamos y hasta tenerlos implantados en nuestra vida cotidiana. Vamos a hacer un poco de recapitulación ahí todo, si te parece, ¿eh? Porque los Ujú. los ordenadores iniciales eran auténticas bestias, eran un monstruos, porque antes de los microchips, los ordenadores funcionaban, en lugar de con microchips, con válvulas de vacío, que eran unos componentes electrónicos enormes que servían para controlar el paso de la electricidad. Eran básicamente, para que nos hagamos la idea, como unas bombillas antiguas también, ¿eh? Las bombillas antiguas, estas incandescentes, de cristal, que eran capaces de actuar como interruptores electrónicos. ¿Cuál era el problema? Pues que esas válvulas generaban mucho calor. Y claro, si generan mucho calor, pues entonces pues es que consumen muchas cantidades de energía. Y claro, al estar consumiendo tanta energía, pues se averiaban constantemente. Entonces, cada ordenador necesitaba miles de componentes conectados entre ellos mediante kilómetros de cable. Claro, y cuanto más potente era la máquina, pues mucho más difícil era mantenerla funcionando sin que hubiera fallos o errores. Efectivamente, Iker, aquí, si ya somos chavales de 10 o 15 años, pues igual solo hemos visto bombillas de LED. Pero todos los que son de más de 15 años, coño, hemos visto las bombillas incandescentes que en el momento en que las tocabas te quemabas, ¿no? Pues esas válvulas de vacío que hablas, Iker, eran igual que esas bombillas, que si las tocabas te quemabas, ¿eh? Y tenemos que hablar también del mítico ENIAC, ¿eh? Que fue uno de los primeros ordenadores electrónicos de la historia. ¿Vale? Este ordenador ocupaba una sala entera llenita de cables, llenita de paneles y con este tipo de válvulas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Concretamente, utilizaba cerca de 18.000 válvulas de vacío, 18.000 bombillitas de estas colocadas en esa habitación y cableadas con cable de cobre una a una. Todo este invento, todo este ordenador pesaba nada más y nada menos que 30 toneladas y consumía para hacer mover este ordenador la electricidad que necesitaba eran unos 150 kilovatios de electricidad. Una auténtica barbaridad. Telita. Ahora nos quejamos cuando pesan 3 kilos para llevarlos de un sitio a otro. Bueno, pues para que nos hagamos la idea, los 150 kilovatios equivalen al consumo aproximado simultáneo de unas 1500 bombillas de 100 vatios. Que si vamos a las de LED actuales, que puede ser de tranquilamente 10 vatios, pues serían Las- 15.000 bombillas de 10 vatios. sí. ¡Tela! Y todo eso, 15.000 bombillas de 10 vatios, para tener menos potencia de cálculo que un reloj de los actuales. Mm. O sea, hoy un simple smartphone o un simple reloj tiene millones de veces más capacidad que aquella máquina de 30 toneladas. Tela marinera, Iker, ¿eh? ¡Ja! De Flipante. hecho, el ENIAC, más que un ordenador, vamos, podríamos decir que era un submarino, ¿eh? Una fábrica llena de armarios gigantes y de cables para ir metiendo una a otro. Y lo increíble, lo, lo, lo más increíble que ahora alucinas, Iker, que si eso lo verías ahora, verías ahí un mamotreto, pero es que en aquella época era tecnología punta, ¿eh? Pero también hay que decir que en aquella época, aunque era la tecnología punta, además de ser enorme, era una tecnología carísima y súper poco fiable. Claro, el reto ya no era hacer cálculos con ese mamotreto, o sea, era, además de eso, conseguir que la máquina no se rompiera cada pocas horas. Claro, tanto calor en esas válvulas y tantas válvulas, pues al final lo más probable es que alguna de ellas cascara. Y la industria lo que necesitaba desesperadamente era algo más pequeño, algo más portátil y encima, pues si pudiera ser más eficiente y más fiable, pues mucho mejor, Sí. Aquí, Iker, vamos a hablar del paso al transistor, ¿vale? ¿vale? Pero en un principio hay que tener, ya por dar un contexto histórico, ¿vale? Las válvulas de vacío aparecieron a principios del siglo XX, ¿vale? O sea, solo llevamos 120 años con ellas, porque aparecieron en 1904, que las inventó John Ambrose Fleming y desarrolló la primera válvula de vacío capaz de controlar un flujo de electrones que se llamaba diodo, ¿vale? Luego, 2 años después, o sea, hace 120 años, ¿vale? En el 1906, Lee de Forest creó el famoso triodo,
que sería el antecesor del transistor, ¿vale? Estamos hablando de hace 120 años solo. Y el triodo se diferenciaba del diodo porque en lugar de 2 patas tenía 3 patas, tenía un tercer elemento que permitía amplificar las señales eléctricas, ¿verdad? Y gracias a este invento, gracias a estas válvulas, nacieron lo que conocemos por radio moderna, las telecomunicaciones y los primeros ordenadores electrónicos. Sin embargo, pues todo esto tenía un enorme problema, porque las válvulas eran grandes, eran frágiles, ¿os acordáis de las bombillas también incandescentes que cada poco tiempo se fundían, consumían mucha energía y generaban muchísimo calor? Pues un poco más tarde, en los años 40, Bell Labs buscaba una solución más eficiente para mejorar las redes telefónicas. ¿Qué es lo que buscaba? Pues buscaba el transistor realmente. Dentro de la empresa Bell Labs trabajaban 3 cerebritos, 3 científicos que iban a terminar cambiando la historia. Con perdón a sus nombres, pero eran John Bardeen, Walter Brettin y William Shockley. Al final, aquí en Bell Labs, gracias a estos 3 individuos, pues salieron una de las tecnologías más importantes del siglo XX. Aitor, ¿qué salió en el siglo XX? El transistor, ¿eh? Estas personas inventaron el transistor. Pero también, Iker, hay que decir que Bell Labs, ¿vale? No solo inventó el transistor y se echó a dormir, sino que es una compañía que ha seguido desarrollando de una manera increíble, que ha estado a la vanguardia, fue la empresa que desarrolló el lenguaje de programación C, que aún todavía se utiliza en muchos ordenadores, ¿vale? El sistema operativo Unix, desarrolló los primeros avances en fibra óptica, en satélites de comunicaciones, en telefonía moderna, incluso contribuciones fundamentales a la teoría de la información y a la astronomía. Y ahora te preguntarás, Iker, ¿y Bell Labs sigue funcionando o ya desapareció? Pues mira, como curiosidad, Bell Labs todavía sigue existiendo, aunque bueno, fue siendo absorbida por diferentes empresas y ahora forma parte de Nokia en su división Nokia Bell Labs. Ya ves que yo no sé si es en homenaje a Bell Labs, pero todavía le mantienen el nombre ahí. No metas pasta porque va de empresa en ruina a empresa en ruina. Bueno, pero ahí están. Ahí están, ahí siguen, resiliencia. Bueno, ¿qué es un transistor? Al final, un transistor básicamente es lo que has comentado, es un interruptor electrónico microscópico que pues tiene 3 opciones, ¿no? Como las 3 patas del tríodo, puede dejar pasar corriente, puede bloquearla o puede amplificar una señal eléctrica. Claro, y aquí está la clave de toda la información moderna. O sea, ¿cómo lo hacemos? Pues usamos millones o miles de millones de transistores trabajando juntos y con eso conseguimos computación, ¿no? Conseguimos ceros, conseguimos unos o conseguimos amplificar esas señales. Así es. ¿Y cómo les surgió esta idea? Pues bueno, descubrieron los que hemos comentado antes, John, Walter y William, ¿vale? Descubrieron que ciertos materiales que llamaremos semiconductores, que a todos nos suena ya esa palabra, ¿vale? Podían controlar el flujo eléctrico sin necesidad de esas válvulas de vacío gigantes que hemos hablado, que dieron el origen a la informática, ¿vale? Uno de esos materiales era el germanio, que fue uno de los primeros materiales utilizados en esos primeros transistores. De hecho, el primer transistor es de 1947 y hay que decir que era bastante rudimentario. Sus piezas metálicas eran visibles a simple vista, o sea, no eran un microchip, no, se podían ver. Tenía cables externos soldados y, lógicamente, mucho más grande de lo que sería un transistor actual, que son microscópicos, ¿vale? Aún así, aunque tú lo podías ver, estaba cableado, comparado con las válvulas de vacío, que, o sea, una válvula de vacío pues era un tamaño de una bombilla, pues era considerablemente más pequeño, más rápido, más fiable y, lo más importante de todo, que ahora también nos estamos encontrando en nuestro día a día, que era muchísimo más eficiente energéticamente que una válvula de vacío. O sea, el consumo energético que tenía era muy inferior. Como otros muchos descubrimientos, el transistor no nació pensando en ordenadores personales, ni siquiera, vamos, en inteligencia artificial. Al final, estos amigos del grupo Bell, de la empresa Bell, pues ¿qué quieren hacer? Pues mejorar las llamadas telefónicas y las comunicaciones. Y gracias a eso,
pues descubrieron el transistor. Un transistor que el primero de ellos, lo que has comentado, se podría ver a simple vista. O sea, y sin embargo, los transistores actuales son tan pequeños son los transistores actuales, para que os hagáis la idea, que miles de ellos caben dentro de una bacteria. Miles caben dentro de una bacteria. Tela. Sí. Ahora, Iker, démosle la vuelta por un momento, ¿eh? Imagínate tú que ahora un chip el último chip, que tiene miles de millones de transistores, lo tendríamos que hacer con válvulas de vacío. Telita marina, yo no sé si entraría en todo el planeta, este microchip de válvulas de vacío, Engendro. Este microchip, si solo 18.000 válvulas de vacío ocupaban una sala entera, imagínate tú, miles de millones de válvulas de vacío. No habría ni material para fabricarlo en el mundo, ni espacio para ¿Ni ponerlo. dónde ponerlo? Sí, sí. Eso es. Bueno, y todo esto, claro, volvemos al problema de los cables, ¿vale? A pesar de que habíamos bajado el tamaño de la válvula de vacío al transistor, ¿vale? Todavía teníamos esa complejidad extrema de que teníamos que conectar muchos miles y miles de componentes. Teníamos que hacer conexiones eléctricas, ¿vale? Y cada vez que hacíamos chips más grandes o electrónica más grande con esos transistores, pues teníamos más puntos de posible fallo, ¿vale? Esto es lo que llaman la tiranía de los números, ¿no? Cuantos más cables necesitas, más puntos de fallo. Cuantos más conexiones, más posibles fallos, más puntos de soldadura. Y todo eso, pues eso, al final es cuanto más grande, la posibilidad de que falle es mayor. Pues sí, es lo que hay, porque al final el problema no era solo electrónico, era estructural, claro. Al final los ingenieros estaban atrapados, ¿no? Querían más potencia, pues eso significaba más cables, con lo cual más caos. Y claro, los ordenadores se volvían más potentes, pero también más frágiles. Al final, cuanto hay más puntos de fallo, pues al final más posibilidades de que falle. Entonces, bueno, hubo dos ideas que cambiaron todo, absolutamente todo, ¿no? Hay dos personas clave, Jack Kilby y Robert Noyce, Jack que pertenecía a Texas Instruments, y ambos llegaron a la misma conclusión. Pues si los cables son un problema, pues hay que quitar los cables, ¿no? Tan fácil y tan, vamos, y tan complicado, ¿no? Hay que eliminarlos todos los cables, y vamos a hacer, pues, integrarlos dentro de una misma pieza para calzarnos los cables. Y así, pues, siguen avanzando. Claro, la idea es simple, pero claro, ¿cómo hacemos esto? Entonces aquí estos señores consiguieron meter múltiples componentes electrónicos dentro de una única pieza de silicio, ¿vale? Estamos pasando de Germania, hablamos antes, y luego ahora hemos pasado al silicio, ¿vale? Y así nació el primer circuito integrado, que es el origen de los microchips modernos. Y hablamos del año 1958. Ya no hay, en el momento que hacemos este primer circuito integrado de silicio, ya no hay miles de cables sueltos conectando cada transistor, sino que todo queda dentro de una única estructura de silicio. Y de repente, pues eso, deja de aparecer esa complejidad, y esa complejidad pasa a estar dentro del propio chip. En todo este mare magnum, pues también está la NASA y la carrera espacial, ¿no? Y todo esto, pues, ¿qué suele hacer? Acelerar las cosas, ¿no? El programa Apolo de los años 60 fue, pues, uno de los programas más importantes en plena carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? La antigua URSS. El objetivo de todo era no solo llegar a la Luna, sino hacerlo con una tecnología fiable, ligera y extremadamente precisa. En teoría, el hombre llegó a la Luna el 20 de julio de 1969 durante la misión de Apolo 11 de la NASA. Aitor, yo no me considero conspiranoico, pero aquí, sinceramente, y desde el desconocimiento absoluto, tengo mis dudas. O sea, me hace sospechar que en tantos años nadie haya querido volver a ir a la Luna. Y me hago la idea de la tecnología, lo avanzada que estaba en 1969,
Y me hace dudar, Aitor. O sea, todo me hace dudar. O sea, me extraña que la URSS no haya querido ir después, me extraña que China no haya querido ir después, y solo ahora se empieza a escuchar que igual vamos otra vez. Ahora, No después te, de... no te preocupes, Iker, que los próximos años vamos a volver a pisar la luna. Igual hasta la pisas tú, si te descuidas. Igual te mandan Yo a ti que... he estado muchas veces en la luna, Aitor. Sí, pero no ha sido en un cohete espacial, ¿eh? Y también hay que decir, Iker, que aunque imagínate que por un casual no se llegó a pisar la luna, pero bueno, ya solo el hecho de mandar los cohetes al espacio con esa tecnología en esa época, ya eso es una cosa increíble, ¿vale? Y de hecho, la NASA fue un gran impulsor de los microchips y de los circuitos integrados porque, claro, tú imagínate meter dentro del Apolo 11 el LED, el ENIAC, que hemos hablado antes, para controlarlo, ¿no? Entonces, eso 30 toneladas. pesaría 30 toneladas, inviable mandarlo. Entonces, claro, el hecho de aparecer estos circuitos integrados, aunque la capacidad de ese chip que iba en el Apolo 11 era más básica, la capacidad de cálculo más básica que una calculadora actual, ¿vale? O que mucho más básico que un reloj inteligente o que el smartphone más básico que tengamos, o sea, porque funcionaba con apenas unos pequeños kilobytes de memoria, ¿vale? Aún así, imagínate tú el éxito de poder mandar un cohete al espacio con esa tecnología de microchips que había en esa época, ¿eh? Pues sí, tela, ¿eh? La verdad es que es impresionante todo lo que has conseguido, ¿eh? Aunque solo fuera grabar el escenario ese, seguramente las cámaras que grababan el plató de la luna también tenían muchos microchips, o sea... Iban con manivela, seguro, iban con manivela. Lo que has dicho, Aitor, el ordenador que llevó a humanos a la luna seguramente hoy parecería ridículo, pero ha cambiado la historia para siempre. O sea, no se trata de potencia, sino de haber sido suficiente para algo imposible, algo impensable en esa época. Al final, este avance lo que hace es abrir la puerta a una nueva era industrial en la que Intel, que hoy en día ya suena a todo el mundo, pues pasa a ser uno de los grandes protagonistas, ¿no? O sea, lo que consigue Intel con el 4004 en 1971 es el primer microprocesador comercial de la historia. Entonces, ese microprocesador, el 4004, que fue el primero, no sé por qué lo llamaron Intel 1, le llamaron el O 4004 2300, ¿no? o 2303, no sé, tenía 2300 transistores. Había estado bien que le llaman Intel 2300, pero le llaman 4004. Claro, los chips actuales tienen cientos de miles de millones de transistores. O sea, claro, sería el Intel cientos de miles de millones. O sea, tela marinera, Nos ¿no? quedamos sinceros. Nos quedamos sinceros, no sabía ni cuánto poner. Dice a la X. O sea, al final hemos pasado en 50 años de miles a más interruptores microscópicos que estrellas tenemos en el cielo, o sea, en el universo. Es flipante. Flipante, sí. Bueno, pues hablamos de Intel en 1971, ¿vale? Con el primer microchip, pero claro, estos microchips todavía tenían un problema, que era el problema energético, ¿no? Que eran cada vez más potentes, pero también consumían cada vez más energía y generaban demasiado calor, ¿vale? Con lo cual, con esta tecnología que había en aquella época, era imposible seguir escalando los dispositivos sin que se volvieran ineficientes o inutilizables en dispositivos portátiles. Entonces, aquí llegó un cambio, llegó un invento que es la tecnología CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, ¿vale? ¿Y por qué hablamos de este avance de la tecnología? Porque permitió que los chips consumirían energía solo cuando cambiaban de estado. Anterior al CMOS, el transistor estaba continuamente consumiendo energía, pero después del CMOS, ese transistor solo consumía energía en el momento que cambiaba de estado. Esto parece una tontería, ¿eh? Pero redujo drásticamente el consumo de energía de los chips y esto pues lleva asociado una menor generación de calor y al consumir muchísima menos energía, entonces
se viene al frente o aparece esa posibilidad real de crear dispositivos portátiles con chips. Al final, sin el CMOS, los dispositivos no podrían funcionar con batería durante mucho tiempo porque ese consumo alto. Claro, hoy en día no tendríamos ni smartphones ni electrónica moderna, sería prácticamente imposible. O sea, fue el CMOS el punto de inflexión que convirtió la informática en algo portátil o portable y dejó de ser una tecnología de laboratorio para convertirse en algo cotidiano, algo que podría consumir cualquier persona. Así es. Bueno, y ya con el CEMOS, pues bueno, le hemos ido avanzando, hemos ido avanzando, seguimos avanzando. ¿Y dónde estamos hoy en día, Iker? Pues hoy ¿Dónde? en día ya estamos haciendo chips en 2 y 3 nanómetros, que esto es, bueno, un nanómetro, lo que mide un chip, o sea, es 10 a la menos no sé cuánto, no lo sé. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a este tamaño tan pequeño? Pues que, claro, para hacer los microchips se utiliza una placa de silicio, ¿vale? Y hay que grabarla con luz, ¿vale? Entonces, la luz convencional visible no sirve para grabar una tecnología a a unas distancias tan pequeñas, ¿vale? Porque ya solo la longitud de onda que tiene la luz visible es demasiado grande para poder dibujar estructuras tan pequeñas. Estamos llegando, Iker, a los límites de la física en cuanto a microchips se refiere. Pues que sepas que hoy en día la industria está avanzando y estamos ya cerca de conseguir un nanómetro, Aitor. Como decía uno que tú y yo conocemos, ¿tú has visto alguna vez una micra? No, ¿verdad? Pues Pues un un nanómetro no te quiero nanómetro. ni contar. O sea, pues hoy en día prácticamente ya estamos en el un nanómetro, explorando nuevas tecnologías de fabricación. Sí, sí. Y esto, bueno, hemos dicho la luz visible, pero ¿esto cómo se hace? Pues para llegar a este nivel de miniaturización se utiliza fotografía ultravioleta extrema, ¿vale? Y aquí hay que decir que en el mundo, que yo sepa, solo hay un fabricante que es capaz de construir máquinas de esta complejidad y que lleguen a estas escalas cercanas al límite de la física. Y este protagonista es la empresa ASML de Países Bajos, ¿vale? O sea, es tecnología europea exportada al mundo entero. O sea, ojito para estar bien orgullosos de ellos, ¿vale? Sus máquinas de ultravioleta extrema, ¿vale? Son consideradas las más complejas jamás construidas por el ser humano. Utilizan láseres que impactan gotas de estaño unas 50.000 veces por segundo. Tela, 50.000 veces en un segundo, ¿vale? Y ese proceso genera una luz de rango ultravioleta necesaria para dibujar esos chips más avanzados, ¿vale? ¿Y sabes cuánto puede costar una máquina de estas, Iker? Pues un milloncejo me imagino que sí. 1.000.000 por cada chip, ¿eh? 1.000.000 por transistor. Estas máquinas pueden costar más de 300 millones de dólares, telita marinera, ¿eh? Toma, 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 Para toma. fabricar microchips. Claro, microchips para pues, inteligencia artificial, para los smartphones modernos, para la supercomputación, ¿no? Al final estamos haciendo chips que construyen chips, hacemos máquinas que construyen máquinas, o sea, al límite exacto de lo que nos está limitando la física. O sea, ya estamos ya bajando tan fino que ya estamos en los límites de la física. Sí. Bueno, Iker, y también no podemos dejar de hablar en este viaje de uno de los conceptos más importantes de la historia de la tecnología, que es la ley de Moore, ¿eh? Como el mago Moore, ¿eh? La ley de Moore, ¿eh? El autor no fue el mago Moore, sino fue Gordon Moore, que fue el cofundador de Intel. Que me perdone, Gordon, el señor Gordon. Y el mago también. Y el mago también. El mago se lo tomará con humor, espero, y si no, un saludo a Mago Moore. Con humor, ¿no? Con Soy humor. un gran aficionado a los magos y al Mago Moore. Bueno, ¿qué es lo que hizo Gordon en los años 60? Gordon estaba ahí tranquilamente sentado, y observó que los chips estaban aumentando su complejidad de forma constante, ¿vale? Entonces hizo una predicción. Fue una predicción simple, pero fue una predicción brutal. Entonces dijo, oye,
Sacando las estadísticas, puedo decir que el número de transistores en un chip se va a duplicar aproximadamente cada 2 años. O sea, que si en el año uno llevaba 200 transistores, en el año 2 400, o sea, en el 3. año 3 400, en el 5 800 y así sucesivamente, hasta el infinito y más allá. Al final la cifra no es lo más importante, no sabemos de dónde viene ese cálculo o esa fumada, pero lo que implica todo esto es que vamos a tener más potencia, vamos a tener menos coste y con todo esto, pues mucho más desarrollo tecnológico, ¿no? Al final, la ley de Moore esta, pues tiene unas consecuencias claras de que lo que hace es que consigamos ser el motor invisible de la revolución industrial. O sea, gracias a todo esto, gracias a duplicar los transistores que caben en los equipos, tenemos PCs en nuestra casa. O sea, tenemos la internet en cualquier lado. O sea, tenemos smartphones, dos. Hay gente que tiene dos. O sea, automatización, la robótica. Y ya hoy en día, no te quiero contar ya la inteligencia artificial que está en todos lados. Efectivamente, el salto tecnológico depende directamente de esta curva de crecimiento de los chips, ¿vale? Que el tío Moore podía haber dicho, oye, pues me lo invento, pero es que eso se ha cumplido realmente, ¿vale? Y este efecto hay que ver que no es lineal, es acumulativo, acelerado y exponencial. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Pues que cada generación de chips no solo es más potente, sino que además es el que alimenta la siguiente ola de innovación, ¿vale? Y esto es lo mismo que nos está pasando ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Que tiene un desarrollo exponencial. Yo me acuerdo cuando aparecieron los LLMs, de ChatGPT y compañía, o sea, al principio era muy básico, muy básico. Lo de las fotos era un desastre. Yo hice experimentos con las primeras fotos. Era imposible sacar algo comestible de allí. Pero ya ves, ahora es una barbaridad lo que se puede hacer. Y ahora llegan los agentes y luego vendrá la inteligencia general que nos hará todo. Entonces, pues bueno, aparentemente la ley de Moore también será aplicable a la inteligencia artificial en mayor o menor medida. Lo gracioso o lo preocupante o lo curioso es que la industria de los microchips hoy en día no está dominada por países, o sea, no está un típico país que es el crack en hacer esto, sino por unas pocas empresas clave que controlan las piezas críticas de toda la cadena productiva. O sea, si hablamos de la producción de chips, estamos hablando con TSMC, por ejemplo, que es el líder mundial en producción de chips avanzados. Pero claro, TSMC no sería nada ni nadie si no estuviera ASML. ASML es la única empresa capaz de producir las máquinas de litografía más avanzadas del planeta que consiguen meter pues todos esos transistores dentro de esos chips. Claro, y si ya hablamos del diseño de chips para inteligencia artificial y computación masiva, pues todo nos lleva a Nvidia, ¿no? Mm. Toda la industria Iker, lo que has dicho, depende de una cadena muy compleja y muy frágil también, porque si cae una de estas empresas, lo pagamos todos, ¿eh? Esto hace que el acceso a los chips no sea solo un tema tecnológico, sino que también es un tema estratégico y geopolítico, ¿vale? Por eso hay tanta preocupación en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Rusia, en China, por tener tecnología local de fabricación de chips. Luego otra cosa es que se pueda llegar a conseguir, por tal y como tenemos la deslocalización de los últimos 50 años que se ha promovido a nivel mundial, ¿no? Y que nos ha permitido llegar a donde estamos también, hay que decirlo. O sea, si no hubiese habido esa deslocalización y esos puntos donde se ha hecho fuerte y se ha podido desarrollar de manera más consistente, no hubiésemos llegado a donde estamos. Pero, claro, eso implica el riesgo de que dependemos de esos sitios donde se fabrican esas cosas, en lugares lejanos que no controlamos. Y de hecho, pues eso, hoy en día, quien domina los chips es el que va a dominar el futuro, porque sin chips no hay inteligencia artificial y no hay nada de lo que hemos comentado. Ahí está el amigo Bonaldo intentando que no se lleguen, ¿no? Las tarjetas de Nvidia, las más potentes, no lleguen a los países asiáticos para que no les pasen por delante. Mm. Claro, y encima, o sea, los amigos de ASML ya están, pues lo que hemos dicho, rozando los límites físicos del silicio. O sea, estamos ya llegando al extremo. Entonces ya están pues pensando en nuevas cosas, nuevas líneas de evolución, ¿no? Ya, chips 3D, claro, conseguir esos chips en 3D con estructuras apiladas verticalmente para conseguir, pues, más chips en menos sitio.
computación neuromórfica, o sea, inspirada en el cerebro humano. O sea, ¿cómo funciona el cerebro humano? Pues vamos a hacer algo similar, ¿no? La expansión de la inteligencia artificial, incluso explorando en chips biológicos. ¿Cómo podemos conseguir hacer chips con la biología? Sí, en cuanto a lo que has dicho, Iker, de la computación neuromórfica, ¿vale? Hay empresas que están investigando cómo replicar la eficiencia del cerebro humano. Porque te voy aquí a dar un dato muy interesante, que el cerebro humano apenas consume 20 vatios de energía para funcionar. O sea, tú y yo, Iker, gastamos 20 vatios. Habrá algunos que gasten solo 5, ¿vale? Algunas personas, pero bueno, la media y otros que gasten 40, ¿vale? Que piensan demasiado, pero la media está en los 20 vatios, ¿vale? Y hay empresas como Cortical Labs, que ya está experimentando incluso con sistemas donde las neuronas vivas interactúan con hardware. ¡Tela! Claro, ya no solo se trata de simular la inteligencia humana, ¿no? Sino que estamos experimentando con sistemas que combinan biología y electrónica, ¿eh? Y quizás ahí el futuro de la informática no sea hacer máquinas más rápidas, sino que se parezcan más al cerebro, ¿eh? Eso siempre lo he pensado yo, Iker, porque en la informática es ceros y unos, pero coño, las neuronas no son ceros y unos, ahí tienen múltiples patitas y múltiples cosillas y múltiples estados. Pero bueno, también Iker, viendo lo que está haciendo Cortical Labs, lo que no me extrañaría lo más mínimo de que acabáramos como en algunas películas, ¿sabes? Un cerebro metido dentro de un frasco, conectados a cables, controlando robots, máquinas y controlándonos a todos nosotros, No me extrañaría lo más mínimo que cualquier día. Eso ya lo hemos visto en algunas películas futuristas, pero no me extrañaría lo más mínimo. Cualquier cosa. Lo que sí que está claro es que, a pesar de que el microchip no tiene el glamour de un cohete de SpaceX, ¿vale? Ni el impacto visual, ni estamos hablando de ChatGPT, de OpenAI, de Cloud, etcétera. No salen las portadas, no genera titulares, pero los microchips están en todas partes. Totalmente, al final es la base silenciosa de todo lo que consideramos moderno. O sea, si hablamos de comunicación, industria, medicina, logística, de todo. Y precisamente por eso es tan poderoso, porque no somos capaces de verlo, pero está ahí. Entonces, la pregunta que se me ocurre, Aitor, para los tendencieros es, ¿estamos simplemente al inicio de una nueva etapa donde los chips dejarán de ser solo más pequeños para convertirse en algo completamente distinto? ¿Algo que mezcle la biología o no? ¿Dónde estamos? Pues ya lo veremos, Iker, ya lo veremos. Eso el tiempo nos lo dirá. Y lo contaremos aquí en Tendencieros. Efectivamente. Todo empezó, Iker, intentando reducir cables y calor y terminamos el episodio creando el sistema nervioso de la civilización moderna con los microchips, y contaremos el futuro. Y sin más, muchas gracias, tendencieros, por acompañaros en este episodio. Como siempre, esperamos que hayáis aprendido algo o al menos te hayamos entretenido para una conversación con tus cuñados, primos, amigos y demás familia. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.